Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes. Para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en ese tema maravilloso que cada semana nos reconforta, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, a ver esa comunicación que tenemos con el Padre, a ubicarnos realmente en ese punto donde fuimos puestos como herederos, como representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Pues nos queda todavía mucho por conocer, mucho por aprender, mucho por entender y sobre todo pues mucho por dar a conocer, dar ese reflejo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros, esa vida que nosotros tenemos, que ya pensamos que está cambiada, pues hay muchas personas que quieren tener lo mismo, que quieren sentir lo mismo. Así que nosotros somos los encargados de ese proyecto, dar a conocer. Así que bueno, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos. Y sí, de verdad que este es un espacio para refrescarnos y digamos que el segmento mío es refrigerio para el alma y qué rico que de verdad sintiéramos ese refresco cuando escuchamos todas estas palabras. Y el día de hoy, pues no es de más, no es de menos. Vamos a hablar hoy sobre herramientas de amor y sabiduría, donde nosotros vamos a tener esas herramientas para poder tener esa vida más plena, ¿cierto? Y todo depende de nosotros, como nosotros lo llevemos, pero tenemos que dejarnos direccionar del mejor de Dios. Entonces vamos a tener el primero que es aceptar. Esta es una de las herramientas y de verdad que esta herramienta es renunciar a cambiar a los demás. Nosotros tenemos que aprender a trabajar más en nosotros mismos y significa aceptar la realidad. A veces nosotros tenemos tantas cosas y situaciones desagradables que de pronto nos han sucedido y a veces, digamos, seguimos martillando y seguimos como haciéndole pues a eso más dolor. Entonces, que aprendamos a perdonarnos, a pasar, digamos, a no controlar, digamos, digamos, esas cosas que de pronto me han sucedido y de pronto no las he querido, digamos, soltar. Entonces es un proceso, yo sé que todo esto de aceptar es un proceso digamos, de aceptación, de poder ayudarnos a nosotros mismos, digamos, de adaptarnos a lo que pasó y poder, digamos, pasar como, digamos, esa prueba, ¿sí? Y dejarla de tanto recalcar y de tanto darnos como ese martirio, ¿no? Entonces, aprender nosotros a tolerarnos, aprender, digamos, y mire que esto también es como trabajar en nosotros mismos, ¿sí? No tanto pensemos mire, si nosotros empezamos a aceptar lo que me sucedió, lo que yo ya pasé, la situación que me equivoqué, todo esto, pues digamos que va a ser más saludable para mi propia vida, ¿sí? En Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando yo tengo, mire, cuando yo tengo esa sabiduría de hablarme, o sea, no hablarme tan duro, porque esto, porque lo otro. Entonces, cuando yo no acepto esto, pues va a ser, digamos, más doloroso para mi vida. Entonces, aceptarlo es súper, digamos, saludable para mi propia vida. La segunda herramienta es asumir, digamos que nosotros no, dejemos digamos, como de culparnos y de ser esas víctimas, ¿sí? Entonces, cuando yo no asumo, digamos, esa responsabilidad de algo, entonces yo, digamos, que me culpo, digamos, hasta como me lacero y me castigo. Entonces, todo esto, pues, digamos, que vamos a afectar nuestra salud. Dice, asumo mis decisiones y mis experiencias, tomar a cargo y asumir mi responsabilidad. O sea, yo respondo por lo que me ha pasado a mí. O sea, yo tengo que aprender a asumir lo que dije, lo que hice, ¿sí? No dejarme de estar como culpando y digamos haciendo como, ay, ¿yo por qué me dejé? Ay, ¿yo por qué no hice? Ay, ¿yo por qué tal cosa? O ¿yo por qué pasé? ¿Sí me entiendes? O sea, como cantidad de esas palabras de victimizarme en vez de dejar de pasar y ser como más autónomo en las decisiones que yo digamos, que asumo. Entonces, ser muy responsable con lo que digo, cómo hablo. Yo sé que todo esto, por eso tenemos que tener esa dirección de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda aprender a asumir todo lo que me ha pasado, aceptar, a dejar de ser de culparme, de tener esa parte, aprender a tomar decisiones, pero es a Dios, Señor, ayúdame a hacer, a tomar la mejor decisión de lo que usted tenga que hacer. Ah, va a comprar un carro, va a ir a pasear, va a ir a un viaje.
todo lo que yo tenga que hacer, perdón, primero tomo esa decisión digamos, de asumir lo que yo voy a hacer. O sea, primero tomo, digamos, esa decisión y ya, digamos, no voy a estar culpándome por las y malas decisiones que he tomado. Bueno, y si ya las tomé, pues listo, ya pasaron. Aprender a decir, listo, ya pasé esto, me equivoqué, o me fue mal en esto, o hice este negocio y no me salió. Bueno, en fin, hay cantidad de situaciones que yo tengo que aprender, digamos, a asumirlas. También cuando tenemos hijos, dejémoslos que ellos también asuman, digamos, cosas diarias que tengan que hacer. O sea, dejémoslos que ellos, digamos, arreglen su casa, digan, ve la cama, o digamos que también puedan colaborar en la casa. Dejemos que ellos también colaboren en nuestro hogar. Entonces, dejémoslos también que ellos piensen por sí mismos. No siempre nosotros tengamos que darle que tenga que hacer, o sea, que yo como padre tenga que decirle qué debe de hacer, sino que ellos también aprendan a pensar y a decidir por su propia cuenta, pero también dirigidos, como le digo yo, con sabiduría para que no tengamos tanta equivocación y tanto tropiezo. En Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Tenemos que pedirle a Dios dirección, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para las cosas que vamos a hacer, las hagamos con esa dirección de mucha inteligencia. Todo lo que tenemos, miren, nuestra propia casa, nuestra vida, nuestro trabajo, todo lo que hagamos deberíamos de ser muy inteligentes ¿para qué? Para que todo nos vaya bien. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a tener mucha sabiduría, mire, a manejar nuestro dinero, a manejar la vida, lo que hablamos, lo que pensamos, pues no nos vamos a meter en tanto problema. Entonces, si yo asumo mi responsabilidad en todo lo que yo tengo que hacer, que tengo que hablar, cómo tengo que actuar, si yo le digo a Dios que me dé sabiduría, y me dé inteligencia para manejar lo que tenga que manejar. ¿Cuántas personas tienen, vea, un hogar tiene que nosotros aprender a asumirlo, ¿con qué? Con inteligencia, ¿por qué? Porque si si nosotros somos muy gritones o muy peleones o estamos constantemente peleando con nuestra pareja, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a destruir ese hogar, esa vida, esa familia. Si nosotros tenemos al mando, digamos, personas a cargo de un trabajo, y si yo de pronto soy muy estricto, mire, todo esto es Dios primero para poder manejar cada situación de mi vida, de lo que me ha regalado. La tercera herramienta es actuar. Y en el actuar es renunciar a agredir, y actuar con serenidad. Nosotros tenemos que aprender que las acciones, cuando nosotros no las sabemos manejar, pues se van a salir de. Mire, en Lucas 19:8-9 dice, y Zaqueo, puesto en pie, digo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que también ya que él también es hijo de Abraham. De pronto es una historia donde, bueno, que ojalá que ustedes la lean toda, y de pronto era una persona, Saqueo era una persona pues que digamos que acumulaba dinero y de pronto era como usurero, ¿no? Pero él le dijo a Dios, Dios, le dijo a Jesús, yo te entrego todo esto y si de pronto a alguien le debo más, le voy a hacer, o sea, ¿qué hizo? Es una acción, o sea, actuó a lo que Dios quería, a que no sea de pronto usurero con los demás, a de pronto a hacer, a veces hay personas que son muy, digamos, eh, como, como son insensibles, ¿cierto? Entonces dejar que Dios actúe es una bendición porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, imagine que Dios es ese buen pastor que quiere que su rebaño todo no se salga del camino que deberíamos hacer. Entonces, por ejemplo, Saqueo era una persona donde quería, digamos, ahogar a las personas para él crecer, digamos, en el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Yo voy a entregar todo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Imagínense que ya la casa es bendecida, o sea, tu vida es bendecida porque él ya tuvo un arrepentimiento de cambio. O sea, ¿qué queremos también nosotros con todo esto? Que vamos siempre
a la fuente, que Dios quiere que nosotros seamos, que no nos salgamos del camino, ¿sí? Que seamos direccionados por Él y que nosotros, hermanos, busquemos de la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que actuemos de la mejor manera, que no nos equivoquemos porque sabe que nos vamos a tropezar y nos va a ir mal. Entonces, ¿qué quiere Jesús con todo esto? Que nosotros seamos esas ovejas obedientes, que busquemos primero a Dios, porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios quiere que seamos conocedores y que seamos bendecidos cada vez por lo que hagamos, por lo que actuemos, con quien digamos, nos comuniquemos. Entonces, Él siempre quiere y nos corrige siempre con amor. Él no nos corrige digamos, con un hito o con una burla no, Él siempre ha querido, Jesús siempre ha querido que nosotros seamos, y por eso esa nobleza, por eso digamos que a Jesús, digamos, lo representan como ese pastor, porque un pastor es muy, digamos, muy sensible a que las ovejas sean más, o sea, como las ovejas son más, digamos, tiernas y todas. Entonces, Dios eso quiere con nosotros, tratarnos con ternura, pero también con cuidado. Entonces, empecemos y notemos que tenemos que actuar, dejar o sea, dejar de, digamos, cosas que por ejemplo, nos disgustan. A veces nosotros somos tercos y a veces testarudos, a veces hablamos y no es que yo voy así, no. Actuemos de una forma más, o sea, más sensible. ¿Para qué? Para que nuestra familia y todo el entorno digamos, nos entiendan, pero que como si yo también soy sensible hacia los demás, no ser tan duro, no ser tan áspero, ¿sí? Entonces todas estas cosas, pues actuamos de una forma y que bueno, que tengamos de pronto un arrepentimiento, que de pronto estamos equivocados, entonces tener esa acción de que de cambio, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para nuestra vida y para los que están a nuestro alrededor. Entonces, si yo empiezo a tener esa decisión, entonces vamos a tener unos cambios y una vida más tranquila. La cuarta herramienta es agradecer. Nosotros a veces renunciar a ser, digamos, a ser sufridos y a ser agradecidos, agradecer a Dios todo lo que tenemos, lo que nos ha dado. Dice, más que tener, tengo que confiar, más que dejarme, tengo que disfrutar de lo que me ha dado cada día. A veces nosotros nos levantamos y vea, si nosotros todas las mañanas, antes de colocar los pies en el piso, decirle gracias Dios porque pude abrir mis ojos, porque pasé, digamos, en la cama, porque disfruté de esta noche. Bueno, en fin, hay cantidad de cosas que usted puede darle agradecimiento. Entonces, ser uno muy agradecido y expresárselo. ¿Por qué? Porque es una forma de ser más feliz también nosotros cuando somos agradecidos con todo lo que ha dado, con todas las bendiciones que ha tenido para nuestra vida. Mire, cuando usted piensa en las bondades que Dios ha puesto en usted empieza a tener una forma de tener ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque es como tan bondadoso usted ponerse a pensar, ay, gracias Dios por dado, porque puedo respirar, porque tengo alimento, porque tengo techo. Usted empieza a decir cada cosita. Y si también quiere empezar también por usted mismo, empieza a decir gracias a Dios porque me da por mis dedos, por mis ojos, por mis pies porque puedo caminar, por todos sus órganos, cada uno lo nombra, y todo eso es darle gracias a Dios, porque es una gracia de Dios que tengamos todo esto, que estemos vivos, que estamos, o sea, todo, agradezcamos cada uno de nuestras, digamos, de todo lo que tenemos nosotros como seres humanos y también lo que tenemos alrededor, también material. ¿Por qué? Porque es una gracia de Dios. Y cuando yo empiezo como a ser agradecido con todo, agradecer mis pensamientos, agradecer mi forma de hablar, agradecer lo que he pasado también difícil, porque también a veces todo lo que he pasado difícil me ha ayudado y me ha, digamos, ha edificado como ser humano. Entonces, ser agradecido ante todo esto, porque a veces sí agradecemos, ay, sí, por lo que estoy pasando, bueno, pero también agradezcamos por todas las cosas malas, porque esas cosas difíciles que he pasado me han fortalecido. Entonces, darle gracias todas estas cosas, decirle a Dios gracias por escucharme, gracias por bendecirme, gracias por mi familia, gracias por mi vida,
gracias por todo, porque de verdad es una gracia. Yo les comento a las mamitas embarazadas, darle gracias a Dios por ese bebé que está gestando, porque es una gracia donde imagínense dentro de ese vientre está formando cada partecita de un ser. Es una bendición. Bueno, vamos a salir un momentico, pero de verdad que a veces en esos momentos de las mamitas embarazadas, a veces están pasando por unas situaciones tan difíciles y duras que todo eso que están pasando se lo están transmitiendo a ese bebé. Y en vez de decir gracias Dios y empezar a tener esos cambios, digamos, de pensamientos negativos, tristes, porque sí, hay muchas situaciones que se pasan, pero que decirle a Dios, gracias Dios por toda esta situación que estoy pasando y ayúdame a tener unos pensamientos más saludables porque estoy teniendo y gestando un bebé. Entonces, cuando yo empiezo a poner todo en manos de Dios y a decirle gracias, porque de verdad que todo esto es una gracia. Entonces, darle gracias a Dios porque podemos tener esa relación con Dios, por escucharlo, por cada una de las cosas que tenemos, darle gracias por un empleo que tenga, bueno, en fin, por cada y una de las cosas, son miles y cientos de cosas que tenemos que ser más agradecidos con Dios. Entonces, esa es una de las bendiciones que tenemos y que seamos sabios al escuchar y al decir todas estas cosas que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer la otra herramienta que es valorar y renunciar a quejarme. Y a decirle a Dios, gracias porque fruto, porque esto de valorar las cosas es fantástico, valorar cada cosita que tenemos, lo que Dios nos ha regalado. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Valorar y apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Acabamos de decir agradecimiento, pero valorar lo que Dios nos ha puesto, nos ha regalado, donde en la ciudad, en el país, en la familia que nos ha puesto, en el trabajo que nos ha regalado, o sea, todo es valorar y valorar esto significa grandes y maravillosas cosas porque Dios quiere con nosotros grandes maravillas, pero que nosotros empecemos a entender ese valor tan grande que es todo eso. Y uno, a veces también de las cosas uno que deberíamos de valorar cada proceso, porque valorar los procesos que cada uno de nosotros tenemos no es fácil, pero decirle a Dios gracias porque esto me hizo crecer, este dolor me hizo sentir que soy valiente, que soy valiosa, cada uno de nosotros empezar a entender ese valor que tenemos como seres humanos y el valor que nos ha regalado como lo que nos ha dado a nuestro alrededor. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un proceso y yo sé que no es fácil, cada uno tenemos un proceso difícil, pero que llevarlo de mano de Dios y decirle a Dios cada uno de estos sentimientos que afloran y que esa relación que voy teniendo con Dios me va ayudando a sentirme más valorado y a sentir que valgo y a sentir que todo lo que ha puesto en mí ha sido un gran valor. No luchemos con el inconformismo, a veces nos quejamos tanto por las cosas y a veces hasta por cosas insignificantes. Nos quejamos por la familia que nos tocó, nos quejamos por la vida que nos tocó, nos quejamos por lo que yo ya, las situaciones que he pasado. O sea, hay cantidad de situaciones que sí hemos pasado y han sido difíciles, pero que si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar a pasar, digamos que lo mejor a lo mejor y de lo mejor al excelente. Dios quiere siempre que seamos, a pesar de todas las situaciones, y yo creo que, vean, digamos, si ustedes leen historias de los grandes profetas, han pasado situaciones dolorosas, difíciles, pero de mano de Dios las han podido superar, las hemos podido, y así nosotros como hoy día, que confiemos en Dios, en todo ese valor que nos ha dado. Dios nos ha puesto para grandes cosas, que no nos sintamos disminuidos, sino que antes sintámonos que valemos mejor dicho, mucho, mucho. Eh, tal vez tú no estás valorando la vida. Por ejemplo, a veces, no, de pronto no estamos valorando la salud, o de pronto no estamos valorando la familia, o el esposo, o la esposa que nos han dado, o hasta no hemos valorado
Los hijos no hemos valorado, por eso les decía, donde estamos, donde nos ha puesto Dios, no hemos valorado. Y cuánta gente dice, no, es que yo no encuentro parte porque tal cosa por lo otro, no. Valoremos todo lo que Dios ha regalado, nuestro trabajo. Dios te ha puesto en un trabajo para grandes cosas, pero a veces vemos infiernos donde no lo hay. Entonces nosotros tenemos que empezar a valorar nuestra propia vida. Mire, a veces no valoramos digamos, nuestra salud y le metemos a nuestro cuerpo cuanta cosa haya. En vez de empezar, cuántas cosas en nuestra mente le metemos sin necesidad y no lo valoramos, no valoramos que nuestra vida, imagínense, depende de nosotros mismos. Yo tengo que decir y el entendimiento, amor propio, ¿para qué? Para valorar todo lo que me ha regalado. ¿Por qué? Porque es un regalo. Y a veces, mire cuántas familias se están destruyendo, porque a veces no valoramos la pareja que tenemos. Ay, es que a mí la que me dio. No, empecemos a trabajar en nosotros. Sí, lloremos, valoremos, lloremos por nuestro regalado Dios. El trabajo, cuando usted empieza a amar, a valorar el trabajo, yo a veces digo, no lo digamos como un trabajo, empecemos a decir, gracias Dios por esto que este empleo que me ha regalado y ayúdame a gozarme y a valorar lo que tú has puesto en mí. O sea, porque Dios sabe por qué te has puesto allá, porque Dios sabe tus capacidades. Y como conoce tus capacidades, te ha puesto donde te has puesto. Entonces, qué rico que cuando yo empiece a valorar y a darle gracias a Dios por lo que me ha dado, donde me ha puesto. Entonces, si no, si, y a veces no apreciamos, no somos capaces de apreciar lo grande y maravilloso que Dios nos ha regalado. Entonces, empecemos a ser conformes y a darle gracias a Dios por la vida y de todo lo que ha puesto. Ve lo que acabamos de decir, la familia y todo es una bendición y valorar esto es de grandes, grandes maravillas, empezar a entender Dios que tiene grandes cosas para nuestra vida. La otra herramienta es respetar, renunciar a criticar a los demás. A veces criticamos, por ejemplo, las cosas, ay, empezamos a decir, ay, es que esa persona todo lo que hace mal y empezamos a burlarnos. Entonces, ninguna disciplina debe humillarse y nosotros menospreciar porque debe aplicarse cuando a veces, ¿cuántos, digamos, en nuestro entorno, familias donde se pelea, donde se agrede, donde no hay respeto, donde no hay ese amor por el uno y por el otro? Por ejemplo, los padres deben de respetar a los hijos y los hijos deben de respetar a los padres. O sea, tenemos que empezar a entender toda esta dinámica. ¿Por qué? Porque Dios quiere familias sanas, saludables, donde hayan esas disciplinas de amor, de comprensión, donde nosotros, mire, yo creo que si vamos a la calle, tenemos que respetar el semáforo, tenemos que respetar unas entradas de si estoy trabajando a unas determinadas horas. Entonces, todo esto también tenemos que aprender a respetar, porque si no, entonces vamos a estar a toda hora ofuscados, enojados. ¿Por qué? Porque a veces, mire, toda esta parte del respeto, a veces también no burlarnos del otro, no hablar mal de la otra persona, no decir cosas inventadas y comenzar a hacer un enredo para las otras personas. Entonces, entender que nosotros y que con amor, con respeto, tenemos que hacer todo esta dinámica de potenciar nuestro bien por otras personas. Empecemos por nosotros a respetarnos. Mire, cuántas cosas nos decimos a nosotros mismos. Entonces, respetémonos nosotros, empecemos por respetar en lo que somos, o sea, como ser humano. O sea, cuando yo empiezo a valorarme, lo que tengo, lo que soy, a respetarme y a no decirme palabras agresivas, a quererme y a valorar, entonces empiezo también a respetar a los demás, porque dice que siempre tengo que empezar por mi propia vida. Entonces, escuchemos siempre ese amor de Dios para con nosotros y respetemos nuestro ser, nuestra vida, porque cuando a veces yo no me respeto y me digo cosas feas y me insulto y yo digo, ay, yo tan, y tal otra, y empiezo como a desvalorarme, entonces por eso es que a veces también tenemos tantas afecciones dentro de nuestra vida. Entonces nos sentimos incapacitados, nos sentimos que no valemos nada. ¿Por qué? Porque yo misma no me he respetado, no me he hecho ser yo, empiezo por mí. Entonces empecemos esa palabra de respeto por mi propia vida.
decida que Dios es el único que nos va a ayudar a hacer de nosotros esta vida cada vez mejor. Acepte y respete, digamos, todos esos procesos de dolorosos que he pasado. Entonces, a veces es mejor ser uno pobre que mentiroso, ¿cierto? Porque cuántas personas dicen tanta mentira, no, ni respetan a los demás, se burlan de la familia, se burlan y critican. Y bueno, en fin, pero como les digo yo, primero empecemos por respetar nuestra propia vida. Respete al Señor, a Dios, respete cuando usted respeta a sus hijos, cuando usted respeta a su esposa, a su amigo, y no hablarse, no quitarle nada. Entonces, todo esto, decidan no golpearse, porque mire, toda esta dinámica de pelear, de división, de esto Dios no lo quiere. Dios no quiere que seamos eh, esos irresponsables en la vida. Bueno, la, la otra herramienta es adaptarse. Nosotros en la vida tenemos, tenemos que aprender a adaptarnos a lo que nos tocó, como inicialmente estábamos hablando. Si yo tengo ese amor por todas las cosas que he pasado, pues aceptar y adaptarme. Digamos, Dios mueve a la habitación cuando nos pide hacer proezas. El Señor te quiere para grandes, ¿verdad que el Señor quiere para grandes cosas? Porque los logros que tú has tenido son maravillosos. Usted tiene que empezar a creer en usted. ¿Por qué? Porque Dios ya los ha puesto en usted. Entonces, adaptémonos, digamos, como yo les inicialmente, ¿dónde te has puesto? ¿Dónde lo has puesto? ¿En esa familia? ¿En esa ciudad? ¿En ese país? Adaptémonos. Yo sé que a veces no es fácil, digamos, en el momento y a veces cuando las cosas cambian, es cuando nos vamos de casar o cuando vamos a otra ciudad, bueno, hacemos infinidad de cosas y a veces no nos adaptamos, a veces no nos decimos, ay, no, es que yo no puedo adaptarme aquí hasta, pero qué rico que empiece a tener un corazón más sensible y empiece a decirle a Dios, ayúdame Dios a poder pasar esta situación. Por ejemplo, que he cambiado de un trabajo o he cambiado de ciudad, decirle a Dios que me ayude a adaptarme a la situación que pasé, a la vida que pasé. ¿Cuántas situaciones difíciles? Y vuelvo y recalco todo esto porque a veces todo esto, a veces traemos, o a veces no, traemos de todo lo que me ha sucedido en la vida, situaciones muy dolorosas y las traigo a presente y no me adapto. Entonces sigo ¿cómo le digo yo? Como en esa inseguridad, como en esa insatisfacción. Y entonces, como estoy toda insatisfecha y toda llena de temor, pues no me responsabilizo, digamos, de lo que está pasando. Entonces, cuando yo me responsabilizo de lo que no tengo, de lo que donde estoy viviendo, y le digo a Dios que me ayude a todos estos cambios. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a adaptarme, porque si yo no me adapto, yo no me adaptara aquí a mi vida, a mi casa, lo que Dios me ha dado, pues estaría por allá buscando como una loca para allá y para acá. Entonces, yo tengo que empezar a ser agradecida. Por ejemplo, en tu trabajo, a veces, cuánta gente cambia y cambia y cambia de cosas, no, porque es que eso no me gusta, porque tal cosa, y siempre busca, pero no son los demás, soy yo. Entonces, yo tengo que empezar a adaptarme a todo eso y decirle a Dios que me ayude. Porque esto es necesario para mi vida, para ser feliz, para que yo sea cada vez mejor con lo que yo estoy haciendo, con todo lo que vivo, con todos estos procesos, que los procesos, como yo le digo, no son difíciles, no, pues no son fáciles, pero que de mano de Dios son más llevaderos. Por eso tenemos que tener mucha sabiduría y mucho amor de todas estas situaciones. ¿Para qué? Para poderlas llevar a cabo. Pero es que de mano de Dios. eh, Nosotros tenemos que vivir esa vida integral y esa vida integral la llevamos de mano de búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, mire todo lo que habíamos dicho. Todo, mire que en estos procesos, por ejemplo, de adaptación, imagínense cuando estamos los niños pequeños, que tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, embarazados, tener ese proceso de embarazo,
luego cuando el niño va creciendo, todo tenemos que aprenderlo a esperar, aprender a adaptarnos a todos estos cambios, porque todo, cuando tenemos nuestros hijos pequeños y van creciendo y van luego teniendo la adolescencia, vamos a tener que adaptarnos, digamos, a que ellos tengan un trabajo, vamos a tener a luego que se vayan a ir de la casa. O sea, todo esto es adaptarnos a todos estos procesos de nuestra vida que son, digamos, normales, pero que tenemos que empezarlos a aceptar, ¿sí? Aceptar que tenemos unos hijos y que crecieron y ya se fueron de nuestra casa y que ya de pronto mi esposo y yo quedamos solos, empezar también a adaptarnos a este proceso. Y cada cosa que va sucediendo en nuestra vida, tenemos que adaptarnos y decirle a Dios que nos dé toda esa sabiduría para poder tener todo este entendimiento. Que todos estos procesos no son fáciles, no, no son fáciles, pero tenemos que empezar a confiar en Dios y que esto les sirva. El día fue rápido y veloz. Terminando, dice, tus pensamientos son tu destino, eres el artífice de tu vida. Así que empecemos y digámosle a Dios que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento. Voy a terminar con una pequeña oración y decirle a Dios, Señor, ayúdanos a adaptarnos, ayúdanos, Señor, a ser más sabios, a tener más entendimiento, amor por todos los procesos y cada situación que hemos pasado y que vamos a pasar. Y que seas tú, Señor Jesús, dándonos esa luz y esa sabiduría de entendimiento para nuestra vida. Amén y amén. Gracias. Bye.